Hola amigos, el día de hoy les traigo una poderosa entrevista que le hizo Tom Bilyeu a Joe Dispenza. Joe Dispenza en esta entrevista nos enseña que creamos nuestro propio mundo a través de nuestros propios pensamientos y emociones. Una vez que tomamos el control de nuestra mente, podemos tomar el control de nuestra vida. Un hábito es un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes que se adquieren a través de la repetición. Un hábito es cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo ahora sabe cómo hacerlo mejor que tu mente. Si lo piensas, las personas se despiertan por la mañana, comienzan a pensar en sus problemas. Esos problemas son circuitos, recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos está conectado con personas, cosas, ciertos momentos y lugares. El cerebro es un registro del pasado. En el momento en que comienzas tu día, ya está pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos tiene una emoción. Las emociones son el producto final de experiencias pasadas. Entonces, cuando recuerdas esos momentos de tus problemas, de repente te sientes infeliz, te sientes triste, sientes dolor. El modo en el que piensas y el modo en el que sientes crea tu estado de ser. Por tanto, todo el estado de ser de la persona cuando empieza el día está en el pasado. ¿Qué significa eso? El pasado conocido, tarde o temprano, será el futuro predecible. Entonces, si tú crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no puedes pensar más grande de cómo sientes, o los sentimientos se han convertido en los medios para los pensamientos, por pura definición de tus emociones, estarás pensando en el pasado. Y la mayor parte del tiempo continuarás creando la misma vida. Entonces la gente agarra su teléfono, revisa el WhatsApp, comprueban sus nexos, revisan sus correos, revisan su Facebook, se toman una foto de los pies, lo envían a Facebook y tuitean algo, hacen un Instagram y revisan las noticias. Y ahora se sienten realmente conectados a todo lo que es conocido en su vida. Y entonces están en una serie de comportamientos rutinarios. Se levantan de la cama por el mismo lado, van al baño, se toman una taza de café, toman una ducha y se visten, conducen al trabajo por el mismo sitio, hacen las mismas cosas, ven a las mismas personas que presionan los mismos botones emocionales. Y esto se convierte en la rutina, se convierte como un programa. Entonces han perdido su libre albedrío y no hay ninguna mano invisible que se lo haga. Entonces, cuando llega el momento de cambiar la redundancia de este ciclo, ya se ha convertido en un programa subconsciente. Entonces, el 95% de lo que somos a la edad de 35 años es un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, uno cableado de actitudes, creencias y percepciones, que funciona como un programa de ordenador, que funciona como un programa de computadora. Entonces una persona puede decir, dentro de su 5% de su mente, quiero estar saludable, quiero ser feliz, quiero ser libre. Pero el cuerpo está en un programa completamente diferente. La pregunta sería, ¿cómo comienzas a hacer esos cambios? Bueno, tienes que ir más allá de la mente analítica, porque lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Y ahí es donde entra la meditación, porque puedes enseñar a las personas a través de la práctica cómo cambiar sus ondas cerebrales, ralentizarlas. Y cuando lo hacen correctamente, ingresan al sistema operativo donde pueden comenzar a hacer algunos cambios. Realmente es importantes. La mayoría de la gente espera crisis o trauma, o enfermedad o diagnóstico. Esperan la pérdida, alguna tragedia que decida cambiar. Y mi mensaje es ¿por qué esperar? Y puede aprender el cambio en un estado de dolor y sufrimiento, o puede aprender el cambio en un estado de alegría e inspiración. Creo que en este momento lo bueno es que la gente 2010 está despertando. Esto es realmente interesante. Y donde he encontrado el gancho más profundo de cuán poderoso puede ser esto para alguien es cuando hablas de trauma. Y has hablado de cómo la gente experimenta un efecto traumático, pero entonces básicamente lo repiten y entonces tienen un efecto de reacción en cadena. Entonces, ¿cómo es que la gente encuentra tan difícil superar el trauma? Cuanto más fuerte sea la reacción emocional que tengas ante alguna experiencia en tu vida, mayor será el cociente emocional, más prestarás atención a la causa. En el momento en el que el cerebro pone toda su atención en la causa, toma una instantánea. Eso se llama un recuerdo.
Entonces, los recuerdos a largo plazo se crean a partir de experiencias muy altamente emocionales. Entonces, lo que sucede es que las personas piensan neurológicamente dentro del circuito de esa experiencia y se sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones. Y cuando tienes una reacción emocional hacia algo o alguien, la mayoría de las personas piensan que no pueden controlar su reacción emocional. Resulta que si tú permites esa reacción emocional, le llamamos periodo refractario. Dura horas o días. Le llamamos estado de ánimo. Y le dices a alguien qué te pasa. Estoy de mal humor. ¿Te responde por qué estás de mal humor? Bueno, tengo eso que me pasó hace 5 días y estoy teniendo una larga reacción emocional. Si mantienes esa misma reacción emocional durante semanas o meses, se llama temperamento. ¿Por qué está él tan amargado? Y no lo sé. Vamos a preguntarle por qué está tan amargado. ¿Por qué estás tan amargado? Bueno, me pasó eso hace 9 meses. Y si mantienes esa misma reacción emocional durante años y años, se llama un rasgo de personalidad. Aprender cómo reducir el periodo refractario de tus reacciones emocionales es realmente donde empieza el trabajo. La gente cuando tiene un evento, lo que hace es seguir recordando el evento, porque las emociones de las hormonas del estrés, las emociones de supervivencia, están diciendo: presta atención a lo que pasó, porque quieres estar preparado por si pasa otra vez. Resulta que la mayoría de la gente pasa el 70% de su vida viviendo en supervivencia y viviendo en estrés. Siempre están anticipando el peor escenario basado en una experiencia del pasado. Y literalmente, entre los infinitos potenciales dentro del campo cuántico, están seleccionando el peor resultado posible y están empezando a abrazarlo emocionalmente con miedo, condicionando su cuerpo hacia un estado de miedo. Haz esto suficientes veces y el cuerpo tiene un ataque de pánico sin ti. Ni siquiera puedes predecirlo porque está programado inconscientemente. Entonces le dices a la persona por qué estás así. Y dirán: estoy así por este evento que me sucedió hace 15 o 20 años. Y lo que eso significa desde un punto de vista biológico es que no han podido cambiar desde ese evento. Entonces las emociones de la experiencia tienden a dar al cuerpo y al cerebro una oleada de energía. Las personas se vuelven adictas a la emoción de esas emociones y usan los problemas y las condiciones de su vida para reafirmar su limitación para que puedan sentir algo. Cuando llega el momento de cambiar, le dices a la persona por qué eres así. Bueno, cada vez que recuerden el evento, están produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo, como si el evento estuviera ocurriendo, disparando y cableando los mismos circuitos y enviando la misma señal emocional al cuerpo. ¿Cuál es la relación detrás de eso? Tu cuerpo es la mente inconsciente. No sabe la diferencia entre la experiencia que está creando la emoción y la emoción que está creando solo con el pensamiento. Por lo que el cuerpo cree que está viviendo la misma experiencia pasada las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días al año. Cuando esas emociones influyen en ciertos pensamientos, y lo hacen, y luego esos pensamientos crean las mismas emociones, y las mismas emociones influyen en los mismos pensamientos. Ahora, todo el estado de ser de la persona está en el pasado, por lo que la parte más difícil del cambio no es hacer las mismas elecciones que hiciste el día anterior. En el momento en que decida hacer una elección diferente, prepárese, porque se sentirá incómodo. Te vas a sentir extraño. Va a ser algo incierto. Yusan, ¿por qué se hace tan incómodo? Es por las neuronas que se encienden juntas y se conectan juntas. Es como si facilitase el bucle, literalmente por eso. Y tú has hablado muy claro de eso. La manera en que las neuronas se conectan en el cerebro. Lo rápido que he visto que has mostrado secuencia de lo rápido que se conectan esas conexiones es bastante increíble. ¿Es esto lo que lo hace tan incómodo para las personas? Y creo que lo más fuerte es que continuamos encendiendo y conectando esos circuitos y se convierten más en programas. Entonces, tiene un pensamiento y el programa se pone en marcha. Pero es la emoción que sigue el pensamiento la que, si tienes un pensamiento de miedo, al momento vas a sentir ansiedad. En el momento que sientes ansiedad, tu cerebro comprueba tu cuerpo y dice: sí, está muy ansioso. Entonces empiezas a tener más pensamientos afines, iguales a cómo te sientes. Entonces la redundancia de este bucle
condiciona al cuerpo a convertirse en la mente. Cuando viene el momento de cambiar, las personas entran en ese río del cambio y toman otra elección, y de repente ya no se sienten igual. El cuerpo dice: has estado haciendo esto durante 35 años. Simplemente vas a dejar de sufrir. Vas a dejar de sentirte culpable. Vas a dejar de sentir vergüenza. Ya no te vas a quejar o culpar, o poner excusas o sentirte triste. El cuerpo está en lo desconocido. Entonces el cuerpo dice: quiero volver a mi territorio conocido. El cuerpo empieza a influenciar la mente y dice: Yu-san, esto no va a funcionar contigo, esto no va bien. Si respondes a este pensamiento como si fuera verdad, el mismo pensamiento te llevará a la misma lección, el cual te llevará al mismo comportamiento que te llevará a crear la misma experiencia que produce la misma emoción. Dame un poco más de detalle de lo que significa cuando el cuerpo se convierte en la mente inconsciente. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, esto no son dos cosas que paren. Tu cuerpo es tu mente inconsciente, en un sentido. Si tú estás sentado y empiezas a pensar en el peor escenario futuro que puedes invocar en tu mente y empiezas a sentir la emoción de ese acontecimiento, tu cuerpo no conoce la diferencia entre el evento que está teniendo lugar en tu mundo y lo que estás creando con la emoción o con un simple pensamiento. La mayoría de la gente está constantemente reafirmando su estado emocional, y cuando llega el momento de dejar ir esa emoción, puede decir: quiero realmente hacerlo. Pero realmente el cuerpo es más fuerte que la mente, porque ha sido condicionada de esa forma. El sirviente se ha convertido en amo, y la persona de repente, una vez que ha entrado en lo desconocido, preferiría sentir culpa y sufrimiento porque al menos puede predecirlo. Estar en lo desconocido es un lugar que asusta para la mayoría de las personas, porque lo desconocido es incierto. La gente me dice: no puedo predecir mi futuro. Estoy en lo desconocido. Y yo siempre les digo: la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. ¿Qué pensamientos quiere disparar y conectar en tu cerebro? ¿Qué comportamientos quieres mostrar en un día? El acto de repetir. Mentalmente cerrando los ojos y repetir la acción de lo que quieres. Sí, la acción de lo que tú quieres. Cerrando los ojos y mentalmente repitiendo alguna acción. Si realmente estás en el presente, el cerebro no sabe la diferencia entre lo que está imaginando Yu-san y lo que está experimentando en ti. Entonces empiezas a instalar un hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que el evento ya ha ocurrido. Entonces el cerebro ya no es un recuerdo del pasado, ahora es un mapa del futuro. Y si sigues haciéndolo y preparándolo de ese modo, el hardware se convierte en un programa de software y quién sabe, podrías empezar a actuar como una persona feliz. Creo que la parte más dura es enseñar al cuerpo emocionalmente cómo será el futuro antes de la experiencia real. Entonces, ¿qué significa esto? No puedes esperar a tener éxito para sentirte empoderado. No puedes esperar estar sano para ser abundante. No puedes esperar una nueva relación para sentir amor o tu sanación para sentirte completo. Esto es el viejo modelo sobre la realidad de causa y efecto. Esperar algo fuera de nosotros para cambiar cómo nos sentimos por dentro. Cuando nos sentimos bien por dentro, prestamos atención a lo que sea que lo causó. Pero lo que eso significa desde el punto newtoniano es que la mayoría de la gente pasa toda su vida viviendo en carencia, esperando que algo cambie afuera. ¿Qué quieres decir con un mundo neutro? El mundo newtoniano trata de todo lo predecible. Yu-san se trata de predecir el futuro. Pero el modelo cuántico de la realidad está basado en causar un efecto. Al momento en que empiezas a sentirte abundante y merecedor, estás generando riqueza. Al momento en que estás empoderado y lo estás sintiendo, estás caminando hacia tu éxito. Al momento que empiezas a sentirte completo, empieza tu sanación. Y cuando te amas a ti mismo y amas la vida, crearás un igual, y entonces estás causando un efecto. Creo que esta es la diferencia entre vivir como una víctima en tu mundo. Yo soy así por esta persona, o esa cosa, o esa experiencia. Ellos me hicieron pensar y sentir así. Cuando le das la vuelta, te conviertes en creador de tu mundo y empiezas a decir: mi pensamiento y sentimiento están cambiando un resultado en mi vida. Entonces, esto es un juego muy diferente.
y empiezas a creer más en que somos creadores de nuestra realidad. ¿Cómo vamos desde? Ok, tengo esta emoción negativa que está controlando mi vida, me mantiene en el bucle. Pienso en esa emoción que dispara las reacciones químicas que entran a mi cuerpo a sentir de ese modo, lo cual lo hace más fácil y más propenso para hacerlo de nuevo. Y entonces estoy en este círculo vicioso, inconsciente, es inconsciente. Bien, tú has dicho que es tu pensamiento el que crea tu ambiente, o es tu ambiente el que crea tu pensamiento, lo cual encuentro pero muy interesante. Entonces, ¿cómo hacemos mecanísticamente para empezar este proceso de visualización de algo que me empodera? ¿Soy yo en un estado diferente? ¿Soy yo en un futuro? Es meditación. ¿Cómo es? Si tú no estás definido por una visión del futuro, entonces estás abandonando a las memorias del pasado y serás predecible en tu vida. Y si te despiertan en la mañana y no estás definido por una visión del futuro, en cuanto veas a la misma gente, 2010, y vayas a los mismos sitios y hagas las mismas cosas a la misma hora, ya no se trata de que tu personalidad va a crear tu realidad personal, sino que tu realidad personal va a afectar o crear tu personalidad. Tu ambiente realmente está controlado como piensas y sientes de manera inconsciente, porque cada persona, cada cosa, cada lugar, cada experiencia tiene una red neuronal en tu cerebro. Cada experiencia que tienes con cada persona produce una emoción. Algunas personas utilizan a su jefe para reafirmar su adicción al juicio. Utilizan a su enemigo para reafirmar su adicción al odio. Utilizan a sus amigos para reafirmar su adicción al sufrimiento. Necesitan el mundo externo para sentir algo, para cambiar. Entonces necesitas ser más grande que tu entorno, ser más grande que las circunstancias de tu mundo. Y el entorno es así de seductor. Entonces, ¿por qué la meditación es la herramienta? Pues vamos a sentarnos y cerrar los ojos. Vamos a desconectar del ambiente externo. Si estás viendo menos cosas, tienes menos estimulación que va a tu cerebro. Y si estás escuchando música suave o llevas los auriculares, hay menos información sensorial que va a tu cerebro y estás desconectado de tu entorno. Si puedes sentarte y decirle a tu cuerpo que se quede como un animal, quédate aquí. Ahora te voy a alimentar. Cuando acabemos podrás levantarte y revisar tu correo. Podrás escribir todos tus textos, pero ahora mismo vas a sentarte y obedecerme. Entonces, cuando haces esto de manera adecuada y no estás comiendo nada, ni oliendo nada, ni saboreando nada, ni estás de pie experimentando, ni sintiendo nada, estarás de acuerdo conmigo en que tú estás definido por un pensamiento, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo quiere volver a su pasado emocional y te das cuenta de que tu atención está en esa emoción, y donde pones tu atención es donde pones tu energía, estás desviando tu energía del momento presente al pasado y tomas conciencia de ello y retornas tu cuerpo al momento presente porque te está diciendo, bueno, son las 8 en punto y normalmente tú estás molesto porque estás en el tráfico a estas horas y allí estás tú sentado y estamos acostumbrados a sentir rabia. Estás fuera de horario o son las 11 en punto y habitualmente revisas tus correos y juzgas a todo el mundo. Tu cuerpo está buscando ese estado químico predecible. Cada vez que tomas conciencia de que estás haciendo esto y tu cuerpo está ansiando esas emociones y tú retornas a tu cuerpo de nuevo al momento presente, le estás diciendo al cuerpo que ya no es más la mente. Tú eres la mente. Y ahora tu deseo es ser más grande que tu programa. Y si sigues haciendo esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como si entrenaras un semental o un perro, simplemente va a decir, voy a sentarme. Y en el momento en que suceda que el cuerpo ya no es más la mente, cuando finalmente se rinde, hay una liberación de energía. Vamos desde la partícula de la onda, desde la materia a la energía, y nos liberamos de las cadenas de esas emociones que nos mantienen en el pasado conocido. Hemos visto miles de veces. De hecho, ahora lo podemos predecir como un escáner cerebral. Es muy interesante. Vamos a ir un poco más allá, a la metacondicidad, a la noción de que no tienes que creer todo lo que piensas. Me encanta la manera en la que hablas de eso. Si tenemos un enorme lóbulo frontal, es el 40% del total de nuestro cerebro. La mayoría de la gente cuando tiene un pensamiento, cree que es la verdad. Y creo que una de mis mayores realizaciones en mi propio camino es que no porque tengas un pensamiento necesariamente es verdad. Entonces,
Si pensamos de 60 a 7,000 pensamientos en un día, lo hacemos. Y el 90% de esos pensamientos son los mismos que los del día anterior, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no va a cambiar mucho. Porque el mismo pensamiento lleva a la misma elección lleva al mismo comportamiento, y el mismo comportamiento, Yusen, crea la misma experiencia, y la misma experiencia produce la misma emoción. Entonces, el acto de volverse consciente de este proceso y empezar a estar más atento a cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, se le llama metacognición. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque como más consciente estás de esos estados inconscientes, sientes de mente y cuerpo, menos probable es que vayas a ser inconsciente durante el día. Y ese pensamiento no se va a escapar de tu atención sin ser revisado, porque significa conocerte a ti mismo. Y la palabra meditación significa familiarizarse con ello. Entonces te familiarizas con tus pensamientos, con tus comportamientos y las emociones del antiguo yo. Estás retirando ese antiguo yo. A medida que enciendes y conectas nuevos pensamientos, condicionas el cuerpo a un nuevo estado emocional. Si haces esto suficientes veces, empezará a convertirse en familiar para ti. Es muy importante. Como en un jardín. Si plantas un jardín, tendrás que sacar las malas hierbas. Tendrás que tomar las preguntas del año pasado y tirarlas. Las piedras que suben a la superficie, que son como nuestros bloqueos emocionales, tienen que ser sacadas. El suelo tiene que ser ablandado y desmenuzado. Tenemos que hacer sitio para plantar el nuevo jardín. Entonces, principalmente aprendemos de nosotros mismos y de los demás cuando estamos incómodos. Porque al momento en que te muevas a ese estado de incomodidad, normalmente salta un programa. Y cuando el programa salta, es porque la persona no quiere estar en el momento presente y captarlo conscientemente. Cuando enseñas a la gente cómo hacer esto con un proceso meditativo, resulta que cuando están en su vida, tienen menos posibilidades de reaccionar emocionalmente. Es menos probable que sean rígidos, Yusen, y crean en los pensamientos que están pensando. Están más atentos a cuando vuelven inconscientemente al hábito. Y así es como empieza el proceso de cambio. Tenemos que desaprender antes de reaprender. Tenemos que romper el hábito del antiguo yo, antes de reinventar un nuevo yo. Tenemos que podar conexiones sinápticas y dejar que broten nuevas conexiones. Y tenemos que apagar, desconectar y rescender y reconectar. Tenemos que desmemorizar emociones almacenadas en el cuerpo y recondicionar el cuerpo a una nueva mente, a una nueva emoción. Es como desprogramar y reprogramar. Esta es la acción. Es un proceso de 2 pasos. Sí, me gusta la manera en que la llamas a esto una opción. Y hay otra cosa que has dicho que he pensado que es realmente poderosa, acerca de cómo los insights en sí mismos son esencialmente inertes. No hacen nada. Entonces, ¿qué hacemos con esa visión? ¿Qué hacemos con ese momento de descubrimiento para asegurarnos de que no es tan solo un momento de descubrimiento y garantizar a las personas que nos están viendo ahora que tienen seguros cientos de momentos? Este ciertamente fue mi caso cuando estuve investigando y cuando tú dijiste que eso es el peligro cuando tienes el A, y entonces nada. Sí, esto es un peligro, porque entonces la gente retrocede a la mediocridad y utilizan el insight como excusa para no realizar el salto. Y dicen, ¿sabes? Tengo un desequilibrio químico en mi cerebro. Mi padre era muy dominante. Era perfeccionista. Por eso soy como soy. La gente sale con cosas para excusarse a ellos mismos. El insight realmente es darle el permiso para quedarse limitados. Es una idea apasionante, porque ellos te dicen que realmente quieren salir de su ansiedad. Vamos a poner a tu exmarido, le ponemos una camisa de fuerza, lo enrollamos en cinta adhesiva y lo disparamos a la luna. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora tú todavía tienes que hacer esos cambios. Y entonces el enemigo de esa persona muere o algo cambia en su vida y esa persona se va y encuentran otra persona para odiar. Así es como funcionamos los seres humanos. Simplemente pasamos a otra razón para sentir Yusan, esas emociones. Creo que cuando la gente empieza a entenderlo, creo que conocimiento es poder, pero el conocimiento en sí mismo es autoempoderamiento. ¿Cuánto de todo esto a bifurcar el mundo en emociones negativas que tienen neuroquímicos negativos asociados? Y tú dijiste que en esos estados
Si se vive en un estado perpetuo de hormonas del estrés y cosas por el estilo, la enfermedad está a un solo paso. Y luego en el otro lado está la comprensión, pero está toda esa parte de energía positiva de felicidad, alegría, empoderamiento o lo que sea ese cóctel neuroquímico. Pero cuando estás en ese lado, tu sistema inmunológico es más probable que funcione bien. Es como si realmente lo redujeras a un nivel basal. Esta es una de las mayores preguntas. Sí, vamos a hablar de ello en términos de supervivencia o de creación. Como dije, el 70% del tiempo la gente vive en estrés. Y vivir en estrés es vivir en supervivencia. Entonces, todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar estrés a corto plazo. Si un cierto es perseguido por un puñado de coyotes, cuando se escapa, se va de nuevo a pastar y se acaba el caso. La definición de estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo han sido noqueados y han perdido su homeostasis. La respuesta al estrés es cuando el cuerpo, y lo hace naturalmente, vuelve por sí mismo al orden Usand, entonces estás condicionado. En la calle, alguien te bloquea, aprieta los frenos, le enseñas el dedo y luego te retiras. Caso cerrado. Y ¡boom! Todo vuelve a la normalidad. Pero ¿qué pasa si no es un depredador el que está esperando afuera de la cueva? Pero, ¿y si es tu compañero de trabajo que está sentado justo a tu lado? Y durante todo el día estás activando, y esos químicos porque están presionando tus botones emocionales. Cuando enciendes una respuesta al estrés y no la puedes apagar, ahora te estás dirigiendo hacia la enfermedad, porque ningún organismo en la naturaleza puede vivir en ese estado de emergencia por ese dilatado periodo de tiempo. Es un hecho científico que las hormonas del estrés regulan a la baja de los genes y crean enfermedad. Efecto a largo plazo los seres humanos, gracias a la medida de su neocortés, podemos encender una respuesta al estrés con tan solo un pensamiento cuando pensamos en nuestros problemas y encendemos esos químicos. Entonces sí, es posible que nuestros pensamientos nos pongan enfermos. ¿Es posible que nuestros pensamientos nos pongan bien? Absolutamente. Sí. Entonces, ¿cuáles son las emociones que están conectadas a la supervivencia? Vamos a enumerarlas. Rabia, agresión, hostilidad, odio, competición, miedo, ansiedad, preocupación, dolor, sufrimiento, culpa, vergüenza, desvalorización, los celos. Todas son creadas por las hormonas del estrés. La psicología lo llama estados normales de conciencia humana. Yo las llamo estados alterados de la conciencia. Entonces, tendemos a recordar esos eventos traumáticos mucho más, porque en su supervivencia, mejor que estés preparado si vuelva a suceder de nuevo. Cuando nuestro gen de supervivencia está encendido, te pueden pasar 10 cosas realmente grandes en tu día y que pase tan solo una única cosa mala. Y no puedes quitar tu atención de lo malo de esa cosa triste, porque el gen de supervivencia está encendido. Es muy interesante. ¿Y cómo entra la epigenética en el juego de todo esto? ¿Cómo ocurre realmente? Has hablado muy profundamente de las proteínas, como en verdad. A un nivel profundo, como señalamos a nuestra genética, es la clase de cambios como sucede realmente. Epigenética. Epi significa por encima de los genes. Y hace muchos años, después de que la hélice de ADN se descubriera por Watson y Crick, dijeron que los planos de la vida, ya sabes, todas las enfermedades son creadas por los genes. Resulta que menos del 5%, más bien el 1% de la gente del planeta, han nacido con un problema genético, como diabetes tipo 1, la enfermedad de Tal-Shaft o anemia falciforme. El otro 95 a 90% son creadas por el estilo de vida y las elecciones. Puedes tomar dos gemelos idénticos, con el mismo genoma exacto. Usand, uno muere a los 51 y el otro a los 85. Los mismos genes. Diferente ambiente. Entonces, de repente dijeron, mentimos, nos equivocamos. No son los genes los que crean enfermedades. Es el ambiente que señala al gen que crea enfermedades. Pero esto tampoco es toda la verdad, porque puedes tener dos personas trabajando juntas en la misma fábrica, Zweitausendein. Uno tiene cáncer después de haber sido expuesto a un carcinógeno durante 25 años. Ambos trabajando juntos durante 25 años. Uno no tiene cáncer en absoluto. Por tanto, debe haber alguna orden interna,
que propicie a uno no enfermarlo, mientras que al otro sí. Por lo tanto, es posible que si el ambiente señala al gen, y lo hace, y el producto final de una experiencia en el ambiente es una emoción, puede señalar el gen antes que el ambiente, abrazando una emoción elevada. Hemos investigado sobre esto, midiendo las expresiones de 7.500 genes diferentes en un grupo de gente. Sucedió en un taller avanzado de 4 días y los tuvimos haciendo meditaciones sentados, meditaciones caminando, meditaciones acostados, meditaciones de pie. Y al final, los 4 días, solo 4 días. De los 8 genes comunes que se regularon, 2 genes que suprimen células cancerígenas y crecimiento tumoral, 2 genes para neurogénesis, el crecimiento de nuevas neuronas en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes. El gen que señala a las células madres para que vayan a las áreas dañadas a repararlas, el gen para el estrés oxidativo fue regulado. Empezamos a ver todos esos genes muy saludables provocado al cuerpo para prosperar. Imagina si la gente hiciera esto durante 3 meses. También medimos los telómeros, los pequeños cordones al final del ADN que nos dice nuestra edad biológica. Pedimos a la gente que hiciera el trabajo meditativo 5 de 7 días. Durante 60 días, medimos sus telómeros que determinan su edad biológica. 60 días más tarde, el 74% de la gente alargó sus telómeros. 40%, un cambio significativo. 20%, un cambio muy remarcable. Esto significa que les devolvió un poco de su vida. Si se les alargara en un 10%, tuvieron un 10% de su vida de nuevo. Es increíble. Entonces, mi pregunta final, ¿cuál es el impacto que quieres tener en el mundo? Creo que el último juego para mí es empoderar a la gente hasta tal grado que se den cuenta que necesitan menos cosas afuera para ser felices, menos cosas afuera para regular sus estados de ánimos y sus comportamientos, y que empiecen a usar la clase de poder a la que todos tenemos acceso y realmente a cambiar el mundo para hacer la diferencia. Y que haya más paz, más integridad, más conexión, que nos apoyemos a menos más entre nosotros, que nos atendamos mejor. Y creo que debemos empezar en la mayor parte si cada uno está trabajando en sí mismo y tratando de hacer lo mejor que puede para presentar la mejor versión de sí mismo al mundo, y creo que el mundo sería un lugar mejor. Y por tanto, esta es mi pasión, y soy testigo. Ahora está sucediendo más de lo que nunca creía que sucedería. Es increíble. Joe, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Impresionante haberte tenido.